Hey, Shalom. Antes que nada quiero darle toda la honra y toda la gloria a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rakakwadash, duro honor a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Y por medio del Espíritu quiero entrar una lección al punto de los mandamientos, para tocar el tema que entrar un poquito más profundo en la importancia de obedecer al Señor y que los mandamientos siguen en efecto. Porque mucha de nuestra gente piensa que el Señor vino a quitarlos, o que no seguir los mandamientos no afecta a tu relación con el Señor, por así decirlo, si se puede decir así. Pero vamos a entrar en la palabra mandamiento para ver qué es lo que significa. Y dice mandamiento, precepto u orden de la autoridad a un inferior. Y ese es el punto, man. Que un mandamiento es una orden que te está dando el Señor. No te está preguntando si estás de acuerdo. No te está diciendo si no quieres, no lo sigas. Es una orden. Él te está dando una instrucción, como lo saqué en la lección pasada, man. Y esa orden fue dada a su pueblo, a los israelitas. Ustedes llamados ahora latinos, morenos e indios americanos y demás israelitas que se parecen físicamente a las demás naciones, pero en su espíritu temen a Yahweh Bahashem Yahawashi. Entonces el punto es ese, man. Que un mandamiento es una orden que tu autoridad, tu Dios, tu poder te ha dado. Y vamos a agarrar Hebreos 10 y 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y eso es algo bien pesado, man, porque cuando tú pecas, déjenme lo saco para que vean que no es idea mía. Esto es lo que dice la escritura, man. Y aclaro que eso es Nuevo Testamento para los simples. Todo el que practique el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Grábate esto. Pecado es infracción de la ley. Teniendo eso en claro, pues el que pecara, pues si pecáramos, ahora lo vamos a leer con el entendimiento, pues si infringimos la ley voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque justamente cuando tú entras a esta verdad, tú entiendes. A ti se te ha elevado la fe para entender el por qué. Y tú vas a mostrar que tú temes, que tú crees en el Señor, porque ahora lo vas a obedecer. Y te vas a dar cuenta que la ley, como dijo Pablo, le sirve para ser una guía de cuando está bien y cuando está mal. Que la ley es buena. Y parafraseando la escritura, la ley no es gravosa, porque al fin del día es una instrucción. Es un límite para que tú actúes debidamente ante los ojos del Señor, man. Pero nuestra gente lo ve como una limitación, y a nuestra gente no les gusta que les digan qué hacer. Ven la ley como una limitación negativa, cuando los mandatos del Señor no nada más son limitaciones, son cuidados y son cosas también que te benefician, como no comer puerco,
no comer animales inmundos. Porque hasta la misma ciencia te explica que comer cerdo te sube el colesterol y te da cistercosis, que son gusanos, man, en el cerebro. Y diferentes cosas, cáncer y diferentes cosas o digamos el adulterio. No cometer adulterio. Si tú te metes con la mujer de otro hombre, ese hombre tiene todo el derecho y va a tener esa ira contra ti que te puede matar. Y ante los ojos del Señor eso no es algo gravoso, man, porque tú te lo mereces. Y el Señor hizo estas leyes para mantener un orden, porque eso es lo justo. Tú no tienes por qué estar agarrando la mujer de otro hombre. Pero ese es el punto, man. Y lo pesado es que dice que si tú ya conoces, has recibido el conocimiento de la verdad, que si tú ya eres consciente de esto y aún así lo haces, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea que tú estás desechando esa frase famosa que le encanta decir a los cristianos: la sangre de Jesús me cubre. Hacen sus babosadas, cometen pecado, rompen la ley, desechan el consejo del Señor y terminan con la sangre de Jesús me cubre, para borrar su pecado, man. Cuando lo hicieron voluntariamente ese mal. Y vamos a entrar más profundo, porque cuando tú cometes ese mal a conciencia, como dice, cuando tú ya conoces esta verdad, dice 1 Samuel 15:23, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad de idolatría, por cuanto has desechado la palabra del Señor. Él también te ha desechado para que no seas rey. Y esto es algo que le pasó a Saúl, pero aplica también con nosotros, man, porque esa rebelión es ser un rebelde, es desechar, no escuchar. Si pudiera decir, referente a rebeldía, man, ser desobediente, vaya, a una instrucción de Dios, man. Y deja tú, man, deja tú decir a mi padre, Diosito, Él es tu autoridad, como leímos, man. Él te dio una orden y tú la tienes que acatar, te guste o no. Y como dije, man, la escritura dice que la ley no es gravosa. Y si tú desobedeces esa ley, ese mandato, hey, ¿qué dice? El Señor también te ha desechado y tiene consecuencia. Ahora vamos a entrar regresando a Hebreos. Ahora dice Hebreos 10:26-8: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y ese es un punto bien importante, man, que dice el que viola la ley de Moisés. O sea, lo que nuestra gente entiende como los mandamientos del Antiguo Testamento, esos ya no, eso ya fue, esos ya son inapropiados, son inadecuados, ya no están en efecto, ya son cosas antiguas. Vamos a ver, y dice que muere, man, irremisiblemente, o sea que no hay de otra. El que viola la ley de Moisés muere sin opción. Pero vamos a entrar ahora al 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? ¿Y por qué dice eso, man? Y eso es más pesado porque si tú entras a esta verdad, ahora tú tienes más responsabilidad
ante los ojos del Señor a cumplir su ley. Porque es cierto que nuestra gente está cegada y va a cumplir juicio por no obedecer al Señor. Pero cuánto más alguien que el Señor, por medio de sus palabras, por medio de los profetas y maestros, le ha enseñado el camino verdadero y lo desecha. Eso es algo todavía más rebelde y grosero, si puedo decirlo así, al Señor. Ahora tú estás pisoteando al sacrificio que Yahweh hizo, man. Y dice: y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Y eso se refiere, man, que justamente eso, cuando tú entiendes, y esto es para ti que estás escuchando este video, porque la estoy dejando clarito. Cuando tú entiendes que el Señor ha establecido órdenes, porque eso es un mandamiento, una orden, a ti como su pueblo, y tú no lo obedeces, tú estás desechando ese sacrificio que Yahweh Shai hizo para ti, para que Él te perdone. Ahora, también voy a aclarar que no vamos a ser salvos por cumplir la ley. Vamos a ser salvos por fe y por gracia. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en cautiverio, en una posición donde no podemos cumplir al 100% la ley del Señor. Pero lo intentamos por fe. Y así demostramos que creemos en lo que escuchamos. Y me gusta este ejemplo. Si tú eres papá de 2 hijos, uno, cuando tú lo regañas o le das una instrucción y la riega, él no le importa y sigue actuando siempre como quiere. Y te dice: ay, sí, perdón, y vuelve a hacer lo mismo. Pero tú tienes otro hijo que cuando él la riega, él regresa humillado, llorando, pidiéndote perdón. Y tú ves que se esfuerza por no regarla. Y aún así, aunque se equivoque 10, 20, 30, 40 veces, infinidad de veces, pero tú siempre que se equivoca, tú ves que él te pide perdón. Tú ves que él se quebranta, intenta hacerte caso y no importa las veces que la riegue, pero al menos él lo intenta. Y tienes a tu otro hijo al que, sí, la regué, ajá, ya, ni modo. Y la vuelve a cagar y ahí sí, ajá, no, pues ni modo. Y no tiene ese arrepentimiento y aflicción y humillación. ¿Tú a qué hijo vas a tenerle un mayor estima? ¿Tú a qué hijo lo vas a ver con más buenos ojos? ¿Al que no le importa no obedecerte? ¿O al que lo ves que quiere agradarte? Y es lo mismo con el Señor. Si es que de un ejemplo que lo puedan entender. Y dice en el 30: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Y por qué abajito viene eso, man? ¿Por qué después de que te dice el Señor que si tú desechas sus mandamientos, después de que Él te enseñó la verdad, por qué abajito dice que de Él es la venganza y que Él va a juzgar a su pueblo? Porque tú estás despreciando la sangre preciosa, porque el Señor no quería morir, hermano, porque el Señor mismo le dijo a Yahweh, al Padre, que si podía pasar la copa de Él, que la pasara. Pero sin embargo, el Señor dijo que no, que Él hiciera ese sacrificio. Y el Señor, por amor a nosotros, lo hizo en obediencia perfecta hasta el día de su muerte. Y Él sufrió por ese sacrificio y ese regalo, man. Y cuando el Señor te hace entender eso, para los
tontos, ignorantes cristianos que dicen la sangre de Jesús me cubre y luego van a hacer su pecado. Eso es una gran falta de respeto y blasfemia al Señor, porque ellos no están dándole el valor al sacrificio del Señor, man. Pero es peor para alguien que entrando a esta verdad lo entiende y desprecia ese sacrificio. Y más abajo dice, horrenda cosa es que en manos del Dios vivo. Entonces, man, entrar a esta fe tiene grandes beneficios y ventajas, pero también tiene una gran responsabilidad a que le temas al Señor. Pero, ¿por qué nuestra gente no entiende estas cosas? Porque Proverbios 28-26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y ese es el problema con nuestra gente, man, que caminan en su corazón, desechando lo sucedido. Que el Señor murió en la cruz para darte esa oportunidad y camino, man. Y digamos que hay gente que está destinada a juicio. Hay gente que fue hecha para el día malo. Hay gente que fue hecha para no recibir nunca esa sabiduría y esa verdad. Pero ahí es cuando tú debes de apreciar más el haber llegado a escuchar estos videos, el haber escuchado los nombres del Señor, el haber tenido ese interés en esta verdad y investigar. Tú deberías de apreciar eso, man, como un gran tesoro y no ser de esos malagradecidos que toman la sangre del Señor y la desechan, o como dirían los hermanos, vuelven a crucificar al Señor cuando dicen amar al Señor, cometen pecado y luego dicen la sangre de Jesús me cubre, y luego vuelven a cometer pecado y luego vuelven a decir, ay, pero Dios me ama, y luego vuelven a cometer rebeldía. Y eso es a lo que el Señor se refería, hermano. Y esto es 2 de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Ves? Mejor hubiera sido que tú hubieras estado en tu camino, que no estoy diciendo que sea bueno, que tú seas un ignorante y un maldito de nuestra gente, pero es peor el que, conociendo la verdad, sigue en un camino y desechando los mandamientos, man. Porque aquí dice volverse atrás del santo mandamiento o mandato, como leímos, que les fue dado. Porque les ha acontecido el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y así es como te ve el Señor, man. Cuando tú estás pecado tras pecado tras pecado en esta verdad. Ahora, nos vamos a equivocar, nos vamos a resbalar. Por eso el Señor dice que el justo se cae 6 veces y 7 se levanta, man. 7 veces se cae, se laque y 8 veces se levanta. Porque en este camino vamos a ir cada vez mejorando, pero hay pecados como comer carne de puerco, adulterio, tener ídolos, ser un mentiroso, ser un avaro, diferentes cosas que son sencillas de cumplir. El Señor tiene en cuenta eso, man. Y por eso él dijo estas cosas. Y yo creo que con eso la vamos a cerrar.
Khan es todo lo que tenía, pero quiero dar toda la honra y toda la gloria a Yahweh, Bashina, Habushai, Bahashan Rakakwadash, doble honor a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. Y mediten esto, man. Hay que dar ese valor, ese esfuerzo a este regalo que es la verdad. Y tiene consecuencias, man. Todo lo que hacemos en este lado tiene consecuencias ante el Señor, man. Aquí todo lo que, como dice la escritura, parafraseando, toda palabra que sale de la boca va a ser contada en el día del juicio, man. Y con esto quiero decir ahí, Shalom.